Ya hace falta algunos, ¿verdad? Pero hay un buen grupo y gracias a Dios y a usted por ese esfuerzo. Quiero decirle algo, un par de cosas antes de iniciar. He estado estudiando el tema, no voy a hablar de eso hoy. Se han metido varias corrientes de pensamiento en la iglesia, muy sutiles, y al final pues terminan modificando la forma sana de la iglesia. Y uno ni cuenta se da. Usted no viene a la iglesia para ser cristiano. Usted viene a la iglesia porque usted es cristiano. Porque hay gente, entonces usted dice, bueno, es un juego de palabras. No, porque a veces hay gente que pone el énfasis en venir a la iglesia y no es cristiano el resto de días. Hay cosas que son más una manifestación de lo que usted es. Hermana Marlene, usted no hace buenas obras para ser cristiana. Usted las hace porque ya usted es cristiana. Entonces hay gente que pone énfasis en aquello porque yo soy cristiano, entonces tengo que hacer tal cosa o tengo que hacer tal cosa. Y no, en realidad más bien es porque ya uno es así. Una frase que me ha llamado mucho la atención últimamente, yo digo, qué extraño eso, cómo lo hemos adoptado de esa manera y todos hacemos como el perrillo del carrito. ¿Ustedes han visto el perrillo del carrito que pone uno así en el dash? ¿Qué va haciendo así? A todos le decimos que sí, y no necesariamente. Por ejemplo, le voy a decir algo. Usted va a decir, wow, ¿cómo así? La oración no es poderosa. Fíjense la frase. La oración es poderosa. La oración no es poderosa. El poderoso es Dios. Porque a veces entonces ponemos el énfasis en orar y en realidad no necesariamente. Es el poderoso es Dios. Tenemos que poner énfasis en Papá Dios, la fe en Dios y no en la oración. Ahí se las dejo picando fuera del área. Lo que sí es verdad es que hay cosas que son manifestaciones de que usted es cristiano y no se hacen para ser cristiano. La oración, venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, compartir con los hermanos. No es para ser cristiano, es porque ya usted es cristiano y ser cristiano se es 24/7. Y como usted es un buen cristiano, está aquí. Y los que no están aquí porque andan paseando, también son buenos cristianos probablemente, ¿verdad? Simplemente que también a veces es cansado el trabajo y el agotamiento de todos los días, y los domingos también a veces se torna agotador para algunos líderes y demás. Entonces usted puede darse, siempre y cuando le comunica al pastor, ¿verdad? Puede darse de vez en cuando un pasadito a la playa, siempre y cuando invite, ¿verdad? Amén. Quiero hablar hoy bajo el tema tras los pasos de la roca. Y no estamos hablando de seguir a la esposa, ¿verdad? Yo nunca se había oído qué significa esa palabra. ¿Por qué la roca? ¿O por qué antes le decían a la gente o a los... Yo me acuerdo, yo tenía una persona, una señora muy grande, que decía, ¿y dónde está don fulano? Por allá anda ese roco, decía. Nunca supe qué significaba eso, ¿verdad? Tras los pasos de la roca. Tampoco estamos hablando de un señor que hace películas que no me gustan, por cierto. ¿Cómo que se llama? Dwayne Johnson o algo así. La roca, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de Jesús, que es la roca. Ya vas a ver de qué estamos hablando. Quiero iniciar con una ilustración, una historia. Yo no sé cuántos han escuchado la leyenda urbana de aquí de este sector, de una mina que había aquí hace muchos años atrás, donde los indígenas sacaban el oro. Se llama la mina La Estrella, la mina de la Estrella. ¿Han escuchado esa leyenda urbana por estos lados? ¿Algunos? ¿Todos? Se la han perdido entonces, ¿verdad? Los indígenas de acá hablaban de una mina, que ellos le llamaban la mina de la Estrella. Hace unos 30 años, yo estaba chiquillo cuando eso y escuchaba la historia. Incluso había una indígena muy anciana que ya debe haber muerto, del lado de Boruca, que la habían traído, porque ella cuenta, cuando ella estaba bebecita o chiquitita, ella había hecho un viaje con el papá, desde allá
para este sector y venían a esa mina. Ella dice que ella, en los vagos recuerdos que tiene, ellos entraban por un túnel, dice, había como una cueva, y entraban, y cuando llegaban adentro, el papá esculpía, y toda la pared era de oro, o sea, era una veta que llaman, ¿verdad? Entonces el papá golpeaba y sacaba extraía los pedacitos de oro, y ese era el oro que ellos utilizaban. La mina de la estrella. Algunos dijeron que le habían puesto ese nombre porque hay una estrella que se mira allá en ciertas etapas, en ciertas épocas del año, ¿verdad? Que los guiaba a los indígenas de noche para ellos saber cuál era la ubicación de la mina. Suena más a un mito, ¿verdad? Que a una leyenda urbana que a una realidad. Sin embargo, pues los indígenas de algún lado sacaban el oro. Entonces yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría uno si Roger, usted se va de pesca? ¿Le gusta la pesca, Roger? No, solo los pescados. Tampoco. Ya renuncié. ¿Qué pasaría si va uno de pesca o de vacaciones con la familia? Ahí a un río, ¿verdad? De pronto se encuentra una cueva extraña y se va usted metiendo, ¿verdad? Ahí logrando con el celular a ver qué. Y un poquillo más adentro ahí se da cuenta, wow, aquí hay algo muy bueno, ¿verdad? Te das cuenta, no, se vamos a arreglar la bonita, que es una finca abandonada que había por ahí, puros charrales, y ahí cerca del río, pues ahí está la cueva esa. Y uno dice, esto hay que comprarlo, ¿verdad? Bueno, eso diría yo, compremos la finca y ahí con la finca viene el paquete. Algún otro día nos metémonos y sacamos todo el oro que podamos y no compramos la finca. No sé, de pronto podríamos pensar que eso es robar. El tema es que hay un texto de la Biblia donde hay un tema, Jesús usó una ilustración muy bonita, Mateo 13:44. Mateo 13:44, que lo vamos a usar como base bíblica, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, Jesús usa ese término, un tesoro, pues para ilustrar algo muy valioso, pero no necesariamente tenemos que asociarlo pues con dinero, ¿verdad? Eso se entiende. Las parábolas solamente tienen un mensaje central y los detalles no pueden ser usados para hacer una enseñanza, porque son solo detalles. Apréndase esa y adivine qué. Me puedo ir para la casa. Ya se puede ir para la casa. Las parábolas, Tomitas, solo tienen, cuando usted lea la Biblia y lea una parábola, solo tiene un mensaje central. A todas luces está cuál es, ¿verdad? O sea, de que estaba hablando Jesús, pero no podemos usar los detalles para hacer enseñanzas para nuestra vida o para otras personas, porque son solo detalles. Son como ideas que Jesús le ponía a la historia para darle vistosidad. ¿Por qué digo esto? Me tomo 30 segundos para explicárselo. Es bonito y es importante saberlo. Jesús usó una parábola, por ejemplo, y dijo que había una mujer muy insistente que iba donde un juez injusto y todos los días le iba y le decía: hazme justicia, hazme justicia. Y entonces el juez, un día cansado, dijo: le voy a hacer justicia para que ya deje de molestar. ¿Cuál es el mensaje central de esa parábola? Persistencia en la oración, ¿verdad? Pero el resto son detalles, porque ¿quién sería la mujer insistente? Trayéndolo al contexto de nuestra historia, ¿verdad? Nosotros, el que ora. ¿Y quién sería el juez injusto? ¿Es Dios un juez injusto? No lo es, ¿verdad? Entonces no podemos usar los detalles de las parábolas para decir: ay, vea lo que dice esta parábola, qué bonito. Vea lo que dice, y qué detalle más bonito, qué interesante. Nunca lo había entendido así, y uno se lo aplica, ¿verdad? A alguien o a la vida de uno. No necesariamente es aplicable. Entonces, en este caso, pues dice que lo de que era un tesoro escondido, pues es más un detalle que ninguna otra cosa. ¿Cuál sería la enseñanza central de esta parábola? Alguien va por un campo, se encuentra un tesoro, entonces lo va y lo esconde, y se va y vende todo lo que tiene para venir y comprar el campo.
¿Cuál sería la enseñanza central en este caso? Creo que me va a ver todos el pastor, ¿verdad? ¿Cuál es el tesoro escondido que todos encontramos en algún momento de nuestra vida? La salvación, a Cristo, el cristianismo, Dios, ¿verdad? Es un tesoro escondido. Ahora, como les digo, no necesariamente tiene que ver con cosas materiales o beneficios personales. Quiero decirle algo también que me ha estado zumbando en la cabeza. Yo digo, pero qué terrible, ¿por qué se enseña eso? Ok, yo creo que Dios nos quiere prosperar y nos quiere bendecir, pero no funciona así siempre. Hay veces, venir al cristianismo, Douglas, es sinónimo de ser más pobre de lo que usted hubiera sido si no fuera cristiano. ¿Sí o no? Como dijo un predicador que me gustaba antes ahora, que ahora no lo muelo mucho, ¿sigo o paro? Luego les cuento por qué no me gusta la enseñanza del amigo ese. No es 100% bíblico. Sabemos y entendemos entonces que el reino de los cielos y que Jesús y la salvación es un tesoro. Que bien valdría la pena dejar todo botado, Alex. Cuando uno viene a Cristo y uno descubre la riqueza que hay en ello, bien valdría todo entonces dejarlo todo, tenerlo por basura, como dijo Pablo, y seguirlo a Él o seguir ese camino. A eso se refiere la parábola. Dicho eso, entonces, podríamos decir que hablando del tesoro que ya usted encontró, o espero haya encontrado, hay tres facetas del tesoro escondido. Uno, cuando usted lo busca. Dos, cuando lo encuentra. Y tres, hay que cuidarlo porque se puede perder, ¿no? Ok, usted dice, yo quiero ser cristiano, yo quiero la salvación, yo quiero tener una relación íntima con Dios. Entonces usted busca ese tesoro. Uno. Dos, usted lo encuentra, usted dice, no, ya yo estoy en esa etapa, ya lo encontré, soy cristiano, amo a Dios, tengo muchas cosas que Dios me ha dado, no sé. Pero no solo se queda ahí, sino que el que tiene un buen tesoro, encuentra un gran tesoro de muchos millones, ¿qué tiene que hacer, papillo? Cuidarlo, ¿verdad? Porque, aparte que lo podemos echar a perder, también existe el amigo de lo ajeno por ahí que pronto se lo puede robar. Vamos a la historia de Pedro, que Pedro es la roca. Y como el tema se llamaba Siguiendo la roca, entonces siguiendo los pasos de la roca, entonces vamos a seguir un poco una historia de las muchas que le pasó a Pedro. Pedro era muy sácalas, hablando en buen tico, ¿verdad? Todo el tiempo metía la cuchara y siempre salía trasquilado. Siempre era lo que decía, yo voy, Señor, es que siempre voy primero. Y siempre le iba mal. No siempre. A veces ir de primero le sirvió, como por ejemplo cuando todos callaban, Jesús dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y todo el mundo decía, Jesús dijo, tú eres el Cristo. Lucas, usted sabe que ese texto no lo anoté. Lucas capítulo 22 es donde habla del tema, donde se encuentra a Pedro, donde encontramos a Pedro en esta situación donde arrestan a Jesús. Pedro le corta la cabeza a un siervo que se llamaba La oreja. la oreja. ¿Qué le cortaba, dije yo? La cabeza. Le apuntó la cabeza, pero solo la oreja le pudo mochar. ¿Cómo se llamaba el siervo? Malco. Siervo de Malco. Por ahí anda. Yo sí, seguro sí. Siervo de Malco. Bueno, entonces, recuerdan, entonces se llevan a Jesús, ¿verdad? Y Pedro llega a calentarse las manos porque está haciendo frío ahí. Y entonces viene una criada y dice, yo sé, ese era de los cristianos. Y Pedro empieza a negar a Jesús. Y no solo lo niega, sino que dice que maldecía. Dice alguna versión de la Biblia, maldecía. O profería maldiciones. ¿Quién sabe? Pues no dice la Biblia qué clase de maldiciones o cuál era el tema. Porque, o sea, no fue nada más que dijo, yo no soy cristiano. No solo negó a Jesús, sino que maldecía, dice, al respecto.
Y estuvo muy cerca Pedro de pronto de desanimarse, de apartarse del camino y de todo lo aprendido, de todo lo ganado, haber perdido ese gran tesoro que Pedro había encontrado en algún momento, muchas cosas que Pedro había pasado, muchas maravillas que había tenido con Jesús, que había vivido y había aprendido de Jesús. 3 pasos que Pedro cometió, 3 errores que Pedro cometió, que lo hicieron arriesgar su salvación, haber perdido el gran tesoro que Pedro había encontrado. 3 pasos, porque casi siempre las cosas no se pierden, o sea, la salvación no se cae de la noche a la mañana, alguien no peca de la noche a la mañana, sino que casi siempre fue un proceso. Entonces, ¿qué pasó con Pedro ahí? 1, Pedro seguía a Jesús de lejos. Pedro seguía a Jesús de lejos. Dice la escritura, ahí en Lucas capítulo 22, que es una historia larga, por eso no la anoté, porque es una historia larga, además de que usted debe sabérsela, y si no la sabe, vaya y la lee en la casita ahora en la tarde, que Pedro iba siguiendo a Jesús de lejos. Otro de sus discípulos iba más de cerca, dice, pero lo intentaron arrestar. Algunos creen que fue Juan. Lo intentaron arrestar y le quitaron como una capota que llevaba y huyó desnudo. No necesariamente sin ropa, ¿verdad? Sino sin una capota. Ese es otro tema. Pero se cree que era Juan. Pedro iba siguiéndolo de lejos. Cuando a Jesús lo arrestaron, él se llegó a calentar ahí con los que estaban ahí en esa plaza. Número 1, seguía a Jesús de lejos. El primer error de seguir a Jesús de lejos era que Jesús le había prohibido a él que hiciera eso. Juan 13:36 al 38. ¿Quién lo tiene ahí que me lo lea? Yo lo tengo acá. Siempre es bonito poner a participar a otros. Jesús le había prohibido a Pedro que hiciera eso. ¿Y Pedro? Juan 13:36. ¿Alguien lo tiene? Sí. Por favor. Simón Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas a ir? Y Jesús le respondió: ahora no puedes venir conmigo, pero después sí vendrás. Amén. Ahora no puedes venir conmigo. Y si usted ve que está apenas en Juan capítulo 13, se da cuenta que hay toda una explicación ahí sobre el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, 15 al 16. Pero ya luego viene el arresto de Jesús. Entonces estaba en ese contexto. Si quiere leer el 37 al 38, ¿no? Pero Pedro insistió: ¿por qué no puedo acompañarte ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le contestó: ¿en verdad estás dispuesto a morir por mí? Te aseguro que antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Yo sé que Douglas se sabe la historia. ¿Cuál es la historia del canto de los 3 cantos del gallo, verdad? Que uno piensa que era un gallo, y en realidad no necesariamente, ¿verdad? ¿Se acuerda, Douglas? Esa no tiene así, ¿verdad? La chispa. No, yo me acuerdo que usted enseñó un día de eso. Cuando uno sigue a Jesús de lejos, desobedeciéndolo, probablemente le puede pasar algo como esto. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos entender esto? Uno le dice a un hijo o a alguien, el pastor le da un consejo a alguien: hermano, tenga cuidado con esa amistad. Esa amistad puede ser peligrosa para su vida. De pronto le da el consejo al pastor, no sé, ¿a quién le dio ese consejo el pastor? Aquí en la iglesia. ¿Quién? Andrea. Cuidado con ese amigo, Andrea. Ese amigo no te conviene a usted. Pero uno dice: como que no creo, ¿verdad? Pero eso fue lo que dijo: Señor, pero ¿cómo no te voy a seguir? Yo te puedo seguir, no pasa nada. Jesús le había dicho: a donde yo voy ahora no me puedes seguir. Teológicamente podríamos debatir que Jesús está hablando de la muerte, Jesús está hablando de la crucifixión, no lo sé. Pero, tomando en contexto que rapidito vino a Jesús y lo arrestaron, podríamos pensar que Jesús le estaba diciendo: donde yo voy a ir ahora usted no me puede seguir, no me siga. Y tendría sentido porque iban a haber problemas. Jesús le acababa de decir a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte.
donde yo voy, no me sigas. Porque Jesús sabía que la torta que se iba a jalar Pedro. Entonces como que le estaba diciendo, no me siga, quédese en la casa tranquilo, después va a venir tiempos donde me vas a poder ver y vamos a poder conversar. Lo que sí es verdad que cualquier parecido con una falsa valentía, rebelde y temeraria de parte de nosotros en algunas cosas que uno mete cabeza, cualquier parecido con la realidad es meramente coincidencia. Cuando alguien le dice, cuidado con eso, tenga cuidado con eso, esa cuila no le conviene a usted, tenga cuidado, la veo como muy de cerca, Hasa, con usted. Y Hasa dice, sí, dice. Pero la sigue como siguió Pedro a Jesús, ¿de cómo? De lejos. ¿Por qué entonces Pedro cayó? Por seguir a Jesús de lejos, porque no tenía que haberlo hecho. Si hubiera ido como los demás se fueron para la casa, huyendo. Eso fue lo que Jesús le dijo, váyase para la casa huyendo. O lo que aparentemente con este pasaje de Juan 13:36, si Pedro se hubiera quedado en la casa no hubiera pasado nada. Pero siguió a Jesús de lejos. Número 1, número 2, se unió a la gente incorrecta. Claro, Pedro llegó ese sombrío ahí y empezó a calentarse las manos y a conversar con los soldados. Tras de que venía siguiendo a Jesús de lejos, comenzó a calentarse, comenzó a compartir con la gente incorrecta. Y no estamos hablando de que usted o yo no tengamos amistades y personas con las que uno conoce y comparte. Pero una cosa es tener una amistad génica y otra cosa es, diría Pablo por ahí, que no coman, ¿verdad? No coman con los incrédulos, creo que dice, o con los tales ni siquiera coman. Porque ya cuando usted invita a alguien a su casa que comer y beber y venga y aquí el vacilón, es porque ya es un amigo íntimo suyo, alguien con el que usted es muy cercano. Entonces Pedro, llegó y empezó a conversar con esa gente. Se metió entre la pelota y dijo, aquí nadie me conoce. Yo aquí me sombreo y nadie se da cuenta que yo soy Pedro, que yo era un seguidor de Cristo. Cualquier parecido con la realidad también es mera coincidencia de muchas veces que no sombreamos. Y me pongo a mí como ejemplo de primero porque uno dice, aquí nadie sabe que yo soy cristiano, ¿no? Están haciendo tonteras, están bebiendo guaro, no sé, nadie sabe que yo soy cristiano de por sí. Entonces se une a la gente incorrecta. ¿Qué pasa cuando usted se une a la gente incorrecta? Los problemas van a venir. Cuando usted empieza, usemos la palabra intimar, en el buen sentido de la palabra, a tener una relación muy cercana. Usted visita al vecino, el vecino lo visita a usted, van a trabajar juntos, van a la playa juntos, vienen. De pronto, ustedes han visto que uno empieza a parecerse a la gente con la que uno se roza. Cada vez que el pastor vaya, viene hablando como mexicano. ¿Sí o no? No, son mentiras, pasa. Pero yo no sé si usted lo ha notado que la gente cuando empieza a rozarse, digamos, cuando van a otras culturas, de pronto viene hablando diferente. ¿Verdad que sí? Habla como boricua, habla como mexicano, habla como agarra mañas y la gente ha dicho, porque yo sé que hay gente que ahí dice, que cae mal, ¿verdad? Que viene, ¿qué jugás? Ya por un mes que estuvo allá, viene hablando así. Y no es que uno quiera, es que ya no se le pegan las mañas. Eso es así. Entonces uno tiene que tener cuidado con quién usted empieza a tener esa intimidad, esa relación. Se une con la gente incorrecta. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Se unió con esa gente, estaba ahí calentándose. Entonces, tengo una nota aquí que la quiero leer textualmente. Dice, en lugar de resaltar como diferente a los del mundo, nos comportamos como ellos para evitar que hablen mal de nosotros o nos ridiculicen. Hay gente que intenta justificar y dice, yo me voy a hacer como ellos para ganármelos. ¿Sí has escuchado eso? Solo a mí me ha pasado. Es que yo estoy ahí, yo soy como ellos, pues yo me los voy a ganar. Desde que usted se hace como una persona que no teme a Dios y está ahí vacilando y está ahí compartiendo lo mismo que ellos hacen para ganárselos, desde ahí dejaste de ser luz y sal para esas personas.
Porque ya usted se está comportando como ellos, ¿no? Desde que usted ya empieza a comportarse como las personas, ya dejó de ser testimonio para ellos. Cosa que es lo que la palabra enseña. Entonces, número 2, se unió a la gente incorrecta. Número 3, voy rápido. Permaneció más tiempo de lo debido bajo la presión de grupo. Ah, no, pero Douglas, vení, tomaste esa cervecilla, eso no es nada. ¿Y quiere que le diga algo? Seguro que sí, no es nada. No, yo no me las tomo, no está correcto, me parece. Pero si alguien se la toma, no se va a ir al infierno por eso. Pastor, mejor siga predicando que ya me enredé aquí. Si a mí me han pasado cantidad de veces. Y no a tomar cerveza. Cuéntenos un chiste, pero que sea de suegras. Y yo, aquel no, porque aquel es muy sin gracia. No, voy a contar aquel que está bien picoso, de la suegra aquella, ¿verdad? La presión del grupo te arrastra a hacer cosas que uno no haría si está comiendo con los pastores en la casa. ¿Sí o no? La presión de grupo, o sea, eso siempre va a existir, pero, ok, uno, depende con quién estés, y la presión de grupo empieza a ejercer sobre tu vida, que lo arrastra a hacer cosas y a decir cosas que uno no haría en otras ocasiones. Y usted dice, ah, no, pues eso es para los chiquillos de colegio. Mentira. Dice, Pedro se había acercado junto al fuego para calentarse, pero de pronto se dio cuenta que se estaba quemando, dice. Porque la criada llegó y le dice, este es uno de los seguidores. Y Pedro se hizo como dicen por ahí, se hizo el manje, ¿verdad? Se calentó, se escondía. Sí, yo lo vi. 3 veces se acercó a majaderear. Que Pedro era de los discípulos de Jesús. Qué difícil. Si decía que era de ellos, ¿qué podría haber pasado? Sí, yo soy Pedro. ¿Qué hubiera pasado? Se podría haber puesto color de hormiga aquello, ¿verdad? No sé. Probablemente lo hubieran arrestado. Aquel, recuerde que a uno lo agarraron y le quitaron la capa y casi lo arrestan, tuvo que huir desnudo. ¿No le parece que hubiera sido mejor haber estado en la casa sin tanto problema? Si Jesús de por sí le había dicho que no lo siguiera. Entonces, ¿por qué a veces insistimos tanto en meternos, Steven, complicarnos más de la cuenta, meternos en ciertas situaciones, en ciertas relaciones de amistad, y por qué más de otras? Meterse más, es con Yanka. ¿Por qué a veces insistir en meternos en esa situación, en enredarnos más de lo que deberíamos, cuando uno sabe que esa persona no es una buena influencia para uno, y está bien tenerlo como compañero de trabajo, y de pronto, ¿por qué no salir a almorzar juntos? Pero hasta ahí, o sea, mantener esa distancia, esa separación. Pero esa amistad que le encanta y usted dice, ay, es que, pero ¿cómo me gusta? Si usted quiere saber lo que pasó en el pueblo, pregúntele a fulana para que vea. O puede ser fulano. Claro, ya cuando usted se metió ahí, se lo comió el lobo, pastor. Cuando usted llegó ahí, ¿usted qué sabe de tal cosa? Dice la pastora. ¿Usted qué sabe de tal cosa? Sí, pastora, venga para contarle. Sí. Entonces a veces uno debería ser más sabio y no llegar a calentarse con ciertas personas que ya de por sí Jesús le había dicho, no esté ahí, no llegue ahí, no se complique con eso. Viva feliz, dijo aquel, ¿verdad? ¿Qué debió haber hecho Pedro? ¿Qué hubiera hecho usted ya en ese zapato? Dama, ¿qué se podía haber hecho? Es que el problema fue haber estado ahí, pero ya estaba ahí Pedro. Y empieza esa mujer a majadear y a decir, no, es que usted es seguidora de Cristo, es que usted es cristiana. ¿Y por qué? ¿Qué sería lo correcto hacer? ¿Qué
¿Cómo hacemos para ayudar a Pedro? ¿Cómo le damos un consejo a Pedro, el hermano Pedro que llegó a pedir consejo, verdad? Qué difícil, porque si lo agarran, probablemente le huelen la... ¿Y sabe qué es lo peor? Que Pedro se hubiera perdido toda la bendición de todo lo que Dios le tenía preparado a Pedro, porque si Pedro decía, sí, yo soy cristiano, probablemente lo hubieran matado, no sé. Tal vez Jesús lo hubiera sacado de la cárcel, ¿verdad? Como lo hizo en algún momento con unos ángeles. Es un consejo difícil. Pastor, ¿qué hago? Es que mi esposo, no estoy pensando en nadie aquí, ¿verdad? Ojo. Si coincide con el caso suyo, pues me perdona porque no estoy pensando en usted. Pastor, ¿qué hago? Es que me casé con él y él, usted sabe, pastor, que no era cristiano, ¿verdad? Y bueno, pues ahora él ya me ha dado vuelta 3 veces, pastor, ¿qué hago? Lo dejo. Pastor, y es que, no sé, le gusta tomar, llega borracho y tiene unos amigos ahí. Y es un problema, pastor, para que me deje venir a la iglesia. ¿Qué le aconsejamos, Alex? Es que el principal problema es que no debió haber estado ahí, ¿verdad, Douglas? No debió haber estado ahí en esa situación. Porque ya cuando estás con el agua al cuello, ¿y ahora qué hacemos? Que lo deje. Que lo deje. Y deje a los chiquillos, deje todo botado. Que se vaya a la casa. Se complica. Ahora sí voy terminando. Dice, la presión de grupo se estudió en el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo Hitler, ¿fue la primera o la segunda? Con los alemanes, donde metieron la cuchara, la segunda. ¿Cómo los alemanes, todo el pueblo alemán empezó a apoyar a Hitler y mataron mucha gente inocente y eso era un caos? Entonces los psicólogos, después de que sucedió eso, empezaron a investigar por qué, o sea, por qué la colectividad empieza a seguir como las vacas cuando se asustan, ¿verdad? Corren y se llevan hasta una cerca y... Eso... ¿Perdón? Preguntamos después. Sí, el efecto Ash de un señor Ash, no sé qué, se le ha llamado en la psicología el efecto Ash. Se hizo un experimento donde a 18 personas agarraron 18 voluntarios y le hicieron una broma medio fea. Agarraron 18 personas y de los 18, 17 eran cómplices. Solo había uno, hermana Marlene, que era el que no sabía de la broma. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando lo llevan ahora a la fiesta sorpresa. Todo el mundo sabe menos uno, ¿verdad? 18 personas, todos cómplices. No, 17 cómplices y la persona, solo una persona. Les pusieron 2 rótulos. Uno como una barrita así, un dibujo de un palito. Y en el otro rótulo habían 3 palitos de diferentes tamaños. Pero los demás eran todos chiquititos, uno chiquitito, uno medianito y el otro era igual al del otro rótulo. O sea, era fácil darse cuenta cuáles eran los iguales. Entonces los traen y les dicen, Douglas, ¿cuál es el palito que es igual al otro? La opción 1, la opción 2 o la opción 3. Y Douglas dice, de la opción 3, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que lo dejaban de último el bandido. Todo estaba arreglado. Entonces, en el tal experimento que estaban haciendo, entonces decía Chusito, yo creo que es la opción 1. Recuerde que era la 3, ¿verdad? Yo creo que es la opción 1. Y ya uno se queda. Entonces llegaba Andrea, la 2. Y llegaba Daniel, no, yo creo que es la 1. Y nadie apuntaba por la 3. Y uno dice, pero es la 3. Conste que uno no se da cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué le pasas a estos locos? Después de repetir y repetir este ensayo con muchas personas, no solo con 18, sino que eran 18 personas que donde hacían el círculo se repitió mucho el ensayo. El 70% de las personas erraron en el veredicto. O sea, si la opción buena era la 3, decían que la 1, porque todos se inclinaban por la 1. ¿Qué haría usted? Sería un caso de eso, ¿verdad? Todo el mundo dice, hagamos eso, hagámoslo, es que así es como va a servir. Y usted dice, vamos a meter la pata si lo hacemos así, bonita. Es que esa fiesta, si la hacemos así, ahí toman guaro.
y llega la gente y el vacilón, y usted dice, no traigamos guaro a la fiesta. No sé, pongo el ejemplo, ¿verdad? No sé, por decir otra cosa. Por poner un ejemplo de algo que estamos organizando juntos, ¿verdad? Usted dice, no lo hagamos así. Todo el mundo dice, y uno dice, ¿ahora qué digo? ¿Meto cabeza o...? El efecto Ash es que cuando toda la colectividad empieza, cuando usted logra convencer uno, ese uno logra convencer a dos, y luego esos dos convencen a cuatro, y al final de cuentas uno dice, ahora, usted dice, no, a mí no me pasaría eso, yo soy cristiano 100%. Yo creo que todos en algún punto hemos preferido quedarnos callados cuando dicen, hagámoslo de tal manera, eso es así, y uno al final de cuentas, para no complicarse, no se queda callado, ¿verdad? Yo creo que uno como cristiano debería levantar la mano y decir, a mí no me parece que hagan eso así, no lo hagamos así, eso está mal hecho. Le importe que le importe y se brinque que brinque, sigue estando mal hecho. Pero el efecto Ash dice que el 70% de las personas normalmente van a ir en contra de la razón. Cuando todos los vehículos van en un sentido y usted va en el otro. Y usted dice, ¿será que ellos saben algo que yo no sé? ¿Será que voy contravía? ¿Sí? Sí, todos pasan. Y dice, ¿que estamos yendo de qué o algo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Es que no es tan fácil condenar esto y decir uno, no, yo diría que si es negro, es negro. Yo digo que es negro. No, llega un punto donde lo confunden a uno y dice, yo creo que lo que mejor hacemos sería quedarse uno callado, ¿verdad, Daniel? Entonces ignorar, que se vayan todos para allá y yo últimamente los digo a ver qué va a pasar. Tengo 7 puntos y los voy a hacer leídos nada más porque ya se me acaba el tiempo. De errores que cometió Pedro. Aplíquelos a su vida si les son útiles. Si usted piensa que a usted no le va a pasar esto nunca, entonces deme 5 minutos menos y avanzamos al siguiente paso. En primer lugar, conociendo la historia de Pedro, Pedro tenía una confianza excesiva en sí mismo. Yo voy a ir, Jesús, no me importa, usted me dijo que no fuera, pero yo siempre voy a ir, porque yo soy cristiano y yo amo a Dios y yo no voy a meter la pata. Yo voy a ir a la fiesta y yo no voy a ni tomar guaro, ni me voy a complicar la vida. Yo voy a ser cristiano, tomo fresco, como pollo asado, y no, yo no voy a compartir de eso. No, Señor, yo solo me voy a hacer amigo de él, de ella. No va a pasar nada, Señor, no vamos a ser novios, no vamos a hacer nada, solo que nos vamos a conocer. No sé. Pedro tenía una confianza excesiva en sí mismo, número 1. Número 2, no ejerció vigilancia en oración con el Señor. Recuerdan que acababa de pasar el asunto de que Jesús les dijo, vamos a orar, chiquillos, porque va a ser necesario, y se los llevó a orar. ¿Por qué piensan que Jesús se los llevó a orar? Porque sabía que venían tiempos difíciles. Jesús estaba, recuerden que cuando fueron a orar era el día antes de que Jesús lo crucificaran. Por eso Jesús decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Era previo a. Jesús dijo, vamos a orar, chiquillos, vamos a orar. Y Pedro se quedó dormido con el resto, ¿verdad? 2, tampoco ejerció vigilancia en la oración. 3, no entendió la batalla que se estaba librando y actuó con armas naturales. Vinieron a arrestar a Jesús y entonces Pedro sacó la espada. Cuando Jesús ya le había dicho que el diablo era el que lo había pedido para zaratearlo, cuando ya Jesús había dicho, es necesario que yo padezca esto. Y Pedro actuó con armas naturales. Actúa usted con armas naturales cuando en realidad lo que es necesario es doblar rodillas, ser atento, buscar a Dios en oración. 4, no entendió la naturaleza. Santo Dios, que venturé. Además, dice, a partir del momento cuando huyeron al ser arrestado Jesús, ellos quedaron solos y como el Señor les había dicho,
separados de mí nada podéis hacer. O sea que Jesús, vamos a ver, cuando Jesús fue arrestado, los discípulos quedaron solos. Jesús les había dicho ya muy claro, separados de mí nada podéis hacer. Pero Pedro dijo, separado de Jesús yo sí puedo hacer algo. Le corto la oreja a aquel, sigo de largo al otro. Entiende, hermano, que hay cosas que necesitamos unirnos más a Cristo, en su palabra, en oración, para poder lograr la victoria. Porque separado de Él, vas a ir mal. Finalmente se había mezclado con los enemigos de Cristo, identificándose con ellos. Número 7. Finalmente tenemos que aprender algo muy positivo de Pedro. Rápido se dio cuenta del error, porque dice que cuando lo negó 3 veces, ¿qué hizo Pedro? ¿Recuerdan la historia? Se fue solo, aparte, y lloró amargamente. Porque existimos los demás, que yo estaba ahí, ¿verdad? Y uno dice, no, no es conmigo. No, yo no ando con ese Jesús, yo no. Yo me acuerdo, les voy a contar una historia, así rápido. Me acuerdo una vez, yo estaba recién convertido y era novio de mi esposa. Bueno, en realidad no. Es que mi esposa me había dado cacería, ¿verdad? Ya yo no me daba cuenta, entonces. Nos invitan a ir a jugar voleibol con la iglesia de Filaguinea. Íbamos a jugar voleibol. Y eran mixtos que hacían, cristianos con inconversos. Y se me acerca un inconverso y me dice, un amigo de Tiempillo me dice, ¿es cierto que te hiciste pandereta? Y yo, no, pues, es por una huila que hay ahí, digo yo. Se los digo, yo llegué a llorar a la casa. Sí. Yo llegué a llorar con mi vida. Infiel, ¿verdad? Qué malo. Por una huila, digo. De veras. Sí. Digo, el muchachillo se fue. Eso no me ha enviado el diablo, no es otra cosa, ¿verdad? Cuando usted se dé cuenta que ha metido las patas, aléjese, porque dice que Pedro salió afuera, se apartó, entonces dijo, ya sé cuál es el problema, que yo estoy metido aquí, todo lo que está pasando, yo desobedecí, y salió afuera y lloró amargamente. Su arrepentimiento fue rápido. Cuando usted vea que usted metió las patillas, váyase rápido y llore amargamente ahí en lo secreto, dígale, Señor, acabo de entender que me equivoqué. Resumo. ¿Cuáles fueron los 3 pasos, los 3 errores que cometió Pedro que lo llevaron al fracaso? 1. Siguió a Jesús de lejos. 2. Las malas compañías. Se metió con la gente incorrecta. 3. Permaneció más tiempo de lo indebido en la presión de grupo. Cuando usted ve que la fiesta se está poniendo fea, ahí, la fiesta donde ustedes fueron invitados, que fueron a la fiesta de, no sé, de la Cámara de Ganaderos, ¿verdad? Cuando usted ve que se puso a poner feo, ¿por qué me voy a quedar ahí? Pero uno se queda haciendo sordo, uno dice, no pasa nada. Pues sí, yo no comparto eso, pero... Yo pienso que hasta de por sí uno se siente mal en esos lugares. Si no está caminando tan de lejos, se siente mal en esos lugares. El problema está en que usted no se sienta mal. Porque hay gente que se agacha nada más, o que se siente mal, pero se queda ahí también, como sintiéndose mal, pero no le da para tanto, ¿verdad? Yo siempre pongo de ejemplo ese mensajillo que le llegó a usted, hermano Félix, de aquella muchacha que usted sabe que es una corroncha, pero está linda la chiquilla. Un mensajillo, hola Félix, ¿cómo está? Y usted dice, ¿verdad que uno ha notado a veces eso? Uno dice, Esa miradilla, ¿verdad, Manfred?
aquella huila que le echó una medalla así y se quitó la cara y te dice, a mí con cuentos y yo, ¿cómo es que dice el dicho? A mí con flores, yo dejo el dinero, ¿ah? Sí. Cuando usted le prende una luz roja, huya de ahí. Ah, no, pero uno dice, no pasa nada. No, yo le voy a contestar, ¿y qué quiere? ¿Qué pasó? Pedro se comenzó a sentir desanimado y lo notamos porque dice que Pedro se fue a pescar después. ¿Recuerdan que se fueron a pescar los discípulos y estaban pescando allá en la barca? Pedro había dejado las redes botadas. Ya Jesús le había dicho, ven conmigo, sígueme que te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y Pedro qué hizo después de que negó a Jesús? Se fue a pescar. Y yo no sé si usted ha notado que hay gente que, hermana Marlene, que cuando ya metió la pata, de pronto dice, voy a seguir pescando, amor. Ya metí la pata. Siguen viniendo, ¿verdad, pastor? Como un poco más esporádicamente a la iglesia, y ya usted lo ve como que no quieren. Venir a la iglesia no es por ser buen cristiano, pero la vida cristiana se refleja en la vida de la iglesia. ¿Se han visto? En la congregacional, la vida congregacional empieza a reflejar lo que la persona está pasando. Entonces, Pedro se va a pescar. Un poco aburrido, un poco desanimado, ¿sabe qué? Jesús siempre va a venir al encuentro. Siempre va a venir a buscarte, a decirte, ven acá, usted se equivocó, pero vamos a conversar. Y es cuando se acerca y le dice, le está pancito y le dice, Daniel, ¿me amas? Porque Jesús llega a preguntarle, Jesús no sabía si Pedro lo amaba o no, sabía que todo lo que había pasado. Jesús no ocupaba venir incluso a humillar a Pedro, porque fue una humillación eso. Jesús no ocupaba eso. Jesús venía a hacer una terapia de conciencia. Sí, venía a sanar ese. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo me imagino que cuando le preguntaba eso a Pedro recordaba de lo que había hecho. Claro. Y en la primera vez dijo, debe ser coincidencia. A la segunda vez dice, y en la tercera vez, Pedro llora amargamente otra vez y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Las advertencias son claras, se repiten constantemente en nuestras vidas todavía hoy en día. Sin embargo, y termino con esto, en Mateo, por aquí lo tengo apuntado por aquí, en Mateo 12:13, Jesús encuentra a un hombre con la mano seca. ¿Se acuerdan la historia? Con la mano seca, y entonces Jesús le dice, extiende tu mano para que te sane. Y el hombre sacó ¿cuál mano? ¿Cuál mano sacó? Acuérdense de la historia. Si no lo busquen, está en Mateo 12:13. Mateo 12:13. Jesús le dice, extiende tu mano. ¿Cuál mano extendió el de la mano seca? La mano seca. Porque dice, y la fue restaurada al igual que su otra mano. Ah, pero es que a veces Jesús llega y nos dice, Roger, extiende la mano porque quiero sanarte. Y usted dice, ¿cuál saco? ¿La tiesa o la seca o la buena? Porque a veces extendemos la buena para que no vean que tenemos una mano tiesa, que nos da vergüenza sacar. Y así puede ser que le esté pasando esto hoy o a mí. A veces el predicador, el pastor, aquella enseñanza que usted leyó aquel pasaje que dice, no hagan eso, papillo, no hagan eso, te advierte la palabra, te advierte el Espíritu Santo, y uno esconde la mano seca y uno dice, no señor, pero vean, es lo más bonito, ese problema no es conmigo, no es, como tengo la mano de linda, porque nos pasa muchas veces que escondemos la mano seca, y si usted esconde la mano seca no hay mucho que hacer entonces, ahí no hay nada que sanar. Si usted piensa que este problema no es con usted, es muy probable que usted esté sacando la mano buena hoy en día, porque todo nos ha pasado y nos va a pasar, que en alguna cosa tenemos que cambiar, algunas situaciones, algo nos está afectando o nos ha afectado. Y al igual que Pedro en aquel día, Jesús está diciendo hoy en este lugar, ¿me amas?
Lexi, ¿me amas? Avi, ¿me amas? A mí no, ¿verdad? Papillo. Al igual que aquel día, hoy Jesús pregunta, ¿me amas? Porque si me amas, apacienta mis ovejas. Haz lo que yo te envíe, haz lo que yo quiero, haz lo que yo necesito que hagas. Apacienta mis ovejas, vuelve al camino, regresa, y yo también te amo. Pastor, yo quiero que el pastor pase y haga una oración por nosotros. Ore con nosotros, Manfred, si tiene alguna música ahí improvisada, porque hoy estamos improvisados todo. Todos hemos cometido errores, todos tenemos una mano seca, todos a veces nos hemos encontrado habiéndole fallado al maestro. La pregunta es, ¿vamos a seguir ahí? ¿Nos vamos a colgar como Judas? ¿O vamos a decir, sí, Señor, tú sabes que te amo? Y vamos a llorar amargamente. Tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Amén. Podríamos decir muchas cosas con respecto con lo que el hermano nos está hablando, y esa última aplicación de la mano seca. Cuando a alguien se le dice y no reconoce cuál es el problema, dónde está el problema, aún explicándole, termina un año y finaliza el año y va a seguir con el mismo problema si esconde la mano seca. Cuando hay una palabra que tiene que ver con usted, con tu ministerio, con tu relación con Dios, usted decide si sigue diciendo yo soy y saca la mano buena. Pero Dios quiere que extienda la mano donde está el problema, porque es ahí donde Dios quiere. Y resulta que si yo no lo hago, Dios sigue siendo Dios. Dios no pierde nada. El hermano nos hablaba también acerca, y yo decía, es que la vida cristiana, hermanos, es una vida de determinación. Cuando usted entiende que algo no conviene, aún sabiéndolo y entendiéndolo, yo tengo que aprender a tener determinación. Jesús le dijo a sus discípulos y les dijo, el que no es conmigo, ¿es qué? Es contra mí, sencillamente. Dios tiene grandes cosas, amén. No vino la iglesia, creo que ni la mitad, no hay la mitad de la gente. Pero hoy los que vinimos, aprovechemos este tiempo. No sigamos pensando en los que no vinieron. La gente bien agradecida con Dios hace el esfuerzo por venir a la iglesia a agradecerle a Dios. Conste que el hermano lo explicó. El hecho de que yo vaya a la iglesia no determina si soy o no soy cristiano. Pero estoy tan agradecido con Dios que hago el esfuerzo y lucho. Y en algún momento no puede venir un domingo, no se sienta mal, que Dios conoce por qué no pudo venir. Pero ¿ha pensado usted cómo Dios nos dejó toda una semana para que acomodáramos un poconón de cosas, de familia, de ocupaciones? Pero a veces nos pasa como aquel hermano que un día nos llamó y nos dijo, pastor, la chancha parió como 12 chanchitos. ¿Y sabe qué pasó? Se murió el chanchito de las primicias. Fue el único que se murió, el resto siguió. Dios nos regala un poconón de días. Y cuando Dios nos pide, imagínense que nosotros, que tenemos que ajustar algunas cosas, hora y media, 2 horas, un domingo, y decimos Dios, le decimos a la iglesia, vengamos, es el domingo de apropiarnos, de recibir una palabra, de armonizar, de compartir. Hora y media, demasiado poco para venir. Y el que pierde es el Señor porque no alcanzó la semana. ¿Qué le parece si se pone de pie y le oramos a Dios?
Año 2022, los que estamos aquí. Yo le invito, hermanos,